Bien, queridos hermanos, hemos comenzado hermosamente este mes de septiembre con esta primera Eucaristía dominical aquí en nuestra catedral, que con ese pregón que ha preparado el equipo de animación bíblica de la pastoral, nos presenta un programa maravilloso que nos estimula a acoger este mes con esa disposición interior, dejando que la palabra de Dios nos penetre en lo más profundo de nuestro corazón, que con toda la eficacia que tiene, porque no vuelve a mí vacía, dice el Señor, sin antes haber cumplido aquello para lo que fue enviada. Por eso es una palabra eficaz, es una palabra viva, eficaz. Es una palabra también que cumple con su cometido como con la imagen bonita que la tienen los salmos, como una espada de doble filo, es decir, para sanar y curar. Es una palabra que hace operaciones quirúrgicas en nuestra mente, en nuestro corazón, porque penetra lo más profundo de nuestro ser. Y para sanar, para limpiar, a veces hay que cortar, hay que podar. Hay una parábola muy bonita que habla de podar, cortar, que tiene que ver muy bien con este atributo de la palabra, de que es una espada de doble filo, porque por un lado nos acaricia, nos aconseja, nos acoge, pero por otro lado también nos mueve, nos lleva a grandes renuncias, como lo recuerda el Evangelio de hoy, a romper con estructuras caducas y viejas, con aquello que nos obstaculiza la plenitud. Todos esos atributos son propios de esa palabra que cortante, afilada. Entonces, todo eso estamos nosotros llamados a experimentarlo durante este mes. Por eso este pregón es una especie de programa que nos explica también con mucha agudeza lo que produce la palabra en nuestras vidas. No nos debe asustar, sino a animar, porque la palabra es sanadora. Y no podemos tener miedo a ir al hospital, a ir al médico, aun cuando sabemos que vienen los tratamientos. Dejo esta primera idea ahí, la retomo luego. Quiero entonces aprovechar este primer domingo para animar, valorar lo que se va dando en la iglesia en este mes de septiembre. Realmente ha sido una iniciativa muy buena de la iglesia tener un mes dedicado a las Sagradas Escrituras, porque nosotros los católicos a veces le tenemos miedo a la palabra y nos hemos pasado por periodos de complejo de creer que leer la palabra o hablar o repetir un versículo, una frase del Evangelio, ya eso nos pone de otro lado. Y eso porque las hermanas iglesias que están muy centradas en la palabra, a su modo, claro, Dios es Padre de todos, entonces insisten mucho en la lectura, en el uso permanente de la palabra. Y en esa parte nosotros hemos sido más fríos. Entonces nos han acomplejado a los católicos, porque tener una Biblia en mano, creemos que eso nos hace de otra religión. Y no, es para todo. Los obispos reunidos en Brasil hace unos años dieron la voz de alarma. Si nuestros pueblos, nuestras gentes necesitan ese contacto permanente con la palabra. Es la fuente.
Y de ahí se incentivó a que en todas partes y todo cristiano tuviera ese acceso. Y hoy día somos aventajados porque ya la palabra circula por todos los lados. Ya no es por falta de circulación de la palabra que no la conocemos, sino porque se necesita acogerla, hacer recepción de ella. La palabra está circulando, la palabra está caminando, la palabra está tocando puertas. Lo que necesita es la recepción, abrir las puertas, dejar que la palabra se siente, nosotros sentarnos, ponerle atención a la palabra. Pero la palabra está circulando por tantas vías, de muchísimos modos. Lo que necesitamos es sentarnos nosotros, no sé si se puede gramaticalmente, a hablar con la palabra. Y se puede. Y explico la imagen. La palabra en mayúscula es el verbo encarnado, Jesús. Entonces podemos sentarnos a hablar con la palabra, a hacer recepción de la palabra, que la palabra llegue a mí, llegue a mi casa, se siente con los míos, la escuchemos. La palabra en casa, la palabra en casa. Los obispos del sínodo de la palabra emitieron un mensaje hace también muchos, como 15 años, que se celebró el sínodo de la palabra. Y en ese mensaje final, que yo creo que fue una de las cosas más bonitas, yo no me canso nunca de dejar de citar esto, ellos decían, la palabra tiene que salir por las calles, entrar en los barrios, entrar a las familias, tenemos que pasear la palabra, tenemos que acoger, pero para pasearla, primero tenemos que acogerla. Dialogar con esa palabra grande en mayúscula que es Jesús, el verbo encarnado. De eso se trata, hablar con la palabra, sentarnos con la palabra, acogerla. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de palabras, palabritas, palabrotas, palabras falsas, palabras vanas, palabras manipuladoras, palabras que engañan. Hay muchas palabras, y por eso es que hoy más que nunca se necesita el encuentro con la palabra grande, con la palabra en mayúscula, para poder discernir las tantas palabras y palabritas y palabrotas que tenemos que escuchar todos los días. Quien no se ha sentado, primeramente, a hablar con la palabra grande, en mayúscula, se va a dejar inundar como una plaga, como maleza de las palabritas que andan hoy circulando y le van a robar, le van a llenar el oído de cosas feas. A mí me gusta, a los seminaristas me gustaba repetirle esto cuando era formador, y yo creo que hasta a lo del seminario menor, yo creo que se lo he dicho, y lo repito con mucha, que hay que, esto cuando le hablaba a los seminaristas que no escucharan música mala, esa música que hay ahora, le decía, el oído es el sentido de la fe. El oído es el sentido de la fe. Pablo lo dice, la fe entra por el oído. Entonces esa puerta debe ser sagrada, porque por ahí entra la fe. Es un camino que debe ser limpiado y por ahí no puede entrar cualquier cosa. Porque si dejamos que entren mensajes dañinos por ahí, nos dañan el corazón, nos dañan la mente. El sentido de la fe debe ser preservado. La fe entra por el oído, pero si nosotros dejamos que nos inunden los mensajes negativos, vanos, vacíos, cuidadito, señores.
Y me voy a atrever a ser más claro. No sé si fue que lo escuché o lo leí, pero a veces los papás, es decir, prohíben naturalmente en la computadora o el televisor y advierten a sus hijos, cuidado con consumir cosas dañadas, pornografía y todo esto. La imagen, con razón, es un mundo de que hay que alejar a los niños, a todo, porque a todo hace daño, pero sobre todo a los niños. Pero podríamos decir que ese mensaje dañino, pornográfico, pansexualismo que hay, está en estado sólido y en el estado gaseoso y en estado líquido. Porque entonces le dejamos y consumimos esa música que es igual, nada más falta la imagen. Pero usted se pone a escuchar la música de hoy y eso es pornografía, eso es pansensualismo, cosas directas, ¿sí o no? Es eso. Entonces, cuidado, que viene también en estado gaseoso, en estado líquido, y tenemos que abrir los ojos, los oídos, porque la imagen es tan importante también. La imagen está al servicio de la fe, al servicio del evangelio. Si el Hijo de Dios se hizo hombre, la imagen de Dios invisible, la imagen valiosa, Dios se hizo hombre, pero tenemos que tener cuidado. Entonces, preservemos el oído, preservemos la vista, que sean las imágenes conectadas a esta palabra. No dejemos que cualquier cosa entre por nuestros oídos y nos indisponga el corazón para que entonces la palabra de Dios deje de tener el lugar central que debe tener. Queremos que este mes de septiembre nos ayude y lo hemos comenzado bien con este pregón de hoy. Ya está el programa. Iliana, el equipo y todo, está el programa. Se está yendo por parroquia, se está hablando por la radio, se está hablando desde la homilía a nivel nacional. Ayer tuvimos una actividad hermosa aquí en esta catedral, inspirada por la palabra, ¿verdad? Algunos vinieron, más de 200 personas estuvieron acá, ¿sí o no? Bien, escuchando la palabra. Eso es lo que se debe hacer en el mes de septiembre. Un servidor estuvo ayer en San Juan, que tuve que dejar la visita sola, y allá estaba participando de un congreso bíblico maravilloso. Seguramente de más de 500 personas habían ahí, o 600, o no sé si cerca de 1000. Era un bajo techo y eso estaba lleno. Y la gente vibrando, escuchando, meditando. Tenemos un programa bonitísimo aquí estos días de profundización. Me alegra mucho porque aquí se profundiza la palabra en la catedral, que hay un equipo que invita a la profundización. No solamente nos la bebemos en estado líquido, también nos sentamos para profundizar, para escrutar, para orar la palabra. Esta catedral se debe distinguir por eso y así ha sido y que debe de seguir. Entonces, desde acá también nos toca realizar una misión, fortalecer esa espiritualidad bíblica que se logra con ese contacto permanente con esa palabra, para entonces, una vez triturada, una vez haberle sacado la sustancia, haberla encarnado, haberla hecha viva, que la podamos compartir y podamos hablar. Y cuando hablamos después de tener ese encuentro con la palabra, nuestras palabras entonces van a ser como lo que nos dice el pregón de hoy. Nuestras palabras van a ser vivas. Bonitas las imágenes que pone Iliana ahí. Viva. Es decir, la palabra de Dios es viva, orgánica. Es decir, nace en el corazón.
crece, madura, florece y da fruto. Entonces, cumple con todos esos atributos que hemos escuchado. Porque la palabra de Dios salva, y para salvar hay que sanar, hay que liberar, hay que podar, y todo eso lo hace la palabra en nosotros. Nuestra fe se alimenta de esa palabra, de esa revelación de Dios que se va manifestando en cada uno de nosotros. El evangelio de hoy se puede combinar muy bien con esto que hemos escuchado. Decía al principio que la palabra es sanadora, y para sanar a veces tiene que cortar, a veces tiene que extirpar, a veces tiene que sacar el pus. Y el evangelio de hoy va por ahí. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, no puede. Ahí está, porque eso es duro. Pero el Señor no se está oponiendo a que nosotros rompamos con los lazos familiares, sino que su palabra anteceda a esas relaciones, que su amor anteceda a esas relaciones, que esas relaciones estén fundadas en el amor de Dios, que sean inspiradas y movidas por el amor de Él. Porque si no se sostienen en Él, la relación de padre a hijo se derrumba, la relación de esposo a esposo se derrumba, la relación entre hermanos se derrumba, si no está cimentada en Jesús, en la palabra. Y eso es lo que dice. Por eso el que no antepone, es decir, primero Dios y después todo eso, se le va a derrumbar, porque Cristo es la piedra angular, es la zapata, y todo eso que es tan bueno para nosotros y tan importante, como las relaciones familiares, se derrumba si no hay fe, porque cuando vienen las crisis, si no hay profundidad, todo se desvanece. Entonces, esta palabra de hoy es una invitación a podar, a remeniar, a llamar las cosas por su nombre. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Eso es cortar, eso es podar, eso es regar. El ejercicio permanente que tenemos que hacer en nuestras vidas. Entonces, la palabra también de hoy habla de discernimiento, hay que discernir. Y cuando dice esta comparación que nos pone tan bonita, si va a construir una torre, si va a echar una guerra, primero discierne, primero piensa, primero planifica, no improvises. ¿Cuánta sabiduría entonces hay? Y la primera lectura habla de la sabiduría. Pensar antes de hacer. Y eso nos lo enseña la palabra. Pensar antes de hacer y no hacer para después pensar y amargarnos la vida. Que el Señor nos ilumine y nos ayude a aprovechar esta oportunidad que tenemos de profundizar en su palabra.